restauración de la familia. Y el tema de esta tarde que va a llevarnos a algunas predicaciones es la vida espiritual de la familia cristiana. La vida espiritual de la familia cristiana. Toda la familia, todos los hijos de Dios, de alguna manera, pertenecemos a Cristo o nos decimos llamar a Cristo. Pero algo que va más allá dentro de las características de los cristianos debe de ser la vida espiritual. En los últimos años, particularmente los últimos 10 años, en el ámbito cristiano se ha devaluado tanto el término cristiano, valga la redundancia, porque parece ser que la palabra o el término cristiano se considera más como un nombramiento o como un título de una persona que pertenece a un movimiento y no realmente vive lo que la Biblia enseña. En la iglesia cristiana muchas personas se llaman cristianos, por decirlo así, pero su vida espiritual está muy alejada de lo que la Biblia enseña. Deje un apartado ahí y vamos a ir a 1 Corintios capítulo 3 versículo 1. Es muy importante, hermanos, que como hijos de Dios no solamente nos llamemos cristianos por título o por nombramiento o por herencia, sino porque también hay una vida espiritual. 1 Corintios capítulo 3 versículo 1. Y alguien preguntará, bueno, pastor, ¿qué significa alguien o qué significa una persona espiritual? Déjeme dar una definición. Una persona espiritual es una persona que ha nacido de Dios, es una persona regenerada por la palabra de Dios, y aún más, una persona espiritual es alguien que tiene el aliento y la vida de Cristo. Eso sería una definición. Pero antes de que leamos la cita que le di, 1 Corintios 3.1, déjeme darle una definición que encontré en la Biblia en cuanto al término ser espiritual. Y la persona que es espiritual es aquella persona que tiene madurez. ¿Que tiene qué, hermanos? Madurez en las cosas de Dios. Y número 2, que se deja guiar por el Espíritu de Dios. Es una persona espiritual. Es una persona que tiene madurez y que se deja guiar por el Espíritu de Dios. Dice la cita que le di, 1 Corintios 3, versículo 1. De manera que yo, hermanos, ¿a quién le está hablando? ¿Tiene 1 Corintios 3? De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales. Una persona espiritual es una persona madura y que se deja guiar por el Espíritu de Dios. Sino como a carnales, como a niños, ¿qué dice, hermanos? En Cristo. Una persona que no es espiritual, de acuerdo a la Biblia, es una persona carnal. Y esa persona carnal tiene un comportamiento, dice la Biblia, como un niño. ¿Cómo es un niño? Bueno, un niño para pedir algo lo pide a veces gritando, a veces lo pide llorando, a veces lo pide haciendo rabietas. La conducta del niño es muy inestable. Déjenme decirles que en el Señor, en Dios, también hay muchos niños espirituales. Para con Dios y para con los hermanos. Entonces Pablo le está hablando a los corintios que fue una iglesia carnal, que se dejó guiar mucho por sus impulsos. Dice el versículo 2, os di a beber leche y no vianda. La palabra vianda es alimento sólido, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois, ¿qué sois? Carnales. Pues habiendo entre vosotros, ¿me ayuda? Celos, contiendas y disensiones. Esas son características de una persona carnal, no de una espiritual. Hay personas que son celosas, que por todo manifiestan una molestia. Hay personas que también son disensiosas, que también que tienen mucha contienda con los demás. Esos son rasgos distintivos de una persona carnal y también espiritualmente niña.
si algo Dios quiere hablarnos a nosotros, no solamente es de que seamos cristianos, sino que seamos espirituales, que seamos personas maduras, que nos dejemos guiar por el Espíritu de Dios en cada una de nuestras decisiones. ¿Sabe que el problema más grande que tenemos hoy en la iglesia contemporánea es que la gran mayoría de las familias son muy inmaduras? Porque tienen un problema y de repente dejan de tener comunión con Dios, son muy inestables con su comunión con Dios. Oran un día, 2 días no oran, luego leen la Biblia y luego no la leen, etcétera. Entonces Dios quiere hablarnos que debe de haber una vida espiritual en la familia cristiana, para no solamente poner un texto afuera de nuestra casa y decir Jehová es mi pastor, sino que realmente ese pastor sea el que gobierne y alimente nuestras vidas. Dice el versículo, al final, versículo 3, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, pregunta Pablo, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Es muy importante lo que Dios quiere hablarnos. Allá atrás el capítulo 2, un capítulo atrás de donde está, busque primero los Corintios 2, 15, nos habla la contraparte de una persona espiritual, en contraste de una persona carnal. Dice el versículo 15 del capítulo 2, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado. Ahí nos está hablando también el versículo 15 acerca de la manera de conducirse de alguien espiritual y alguien carnal. Una vez más, una persona espiritual es aquella persona madura en Dios, que se deja guiar, gobernar por su espíritu, y que además de eso se sujeta a la palabra de nuestro Dios. Entonces el apóstol Pablo está diciendo acerca de un hombre que es inspirado por el mismo Espíritu de Dios y que sigue la enseñanza de Dios. Vamos a ir a Juan capítulo 14, versículo 16. Juan capítulo 14, versículo 16. Estamos viendo la contraparte o el paralelo, por decirlo así, entre una persona carnal y una persona espiritual. Juan 14, 16, Jesús hablándole a sus discípulos dice, y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros, ¿para qué dice, hermanos? Para siempre. Allí el consolador es el Espíritu de Dios. Habla aquí Jesucristo que estaría para siempre con nosotros. Versículo 17, y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará, ¿qué dice, hermanos? El Espíritu de Dios, cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, no solamente es algo místico, sino que está con nosotros y anda con nosotros y a través de la palabra nos va guiando en nuestras vidas en esta tierra. Y viene una pregunta, ¿cuánto fue la última vez que usted escuchó la voz de Dios? Y que dijo, Dios me habló. Porque Jesús dice que tenemos el Espíritu de verdad y este Espíritu lo podemos recibir nosotros y mora en nosotros y estará en nosotros. Vamos a regresar al texto de Éxodo 12, que es la parte central. Quería compartir con usted una pequeña introducción en cuanto a nuestro tema, la vida espiritual de la familia cristiana. Y tenemos un pasaje en el cual Dios está hablando a Moisés y a Aarón el sacerdote para hablarle al pueblo de algo muy importante. Israel está a punto de salir de Egipto, que representa la esclavitud, pero que encontramos en la Biblia principios que deben de establecerse por familia. Porque Dios siempre habló al padre como sacerdote para que luego instruyera a la familia. ¿Tiene Éxodo 12, hermanos? Creo que al principio del texto dice la Pascua. ¿Sí lo tiene? La palabra Pascua significa pasar. Es lo que significa. Es una de las ceremonias más importantes, si no la más importante para Israel. La Pascua se celebra cuando Dios saca a Israel de Egipto.
Representa el momento cuando la nación de Israel es liberada por más de 450 años en Egipto. Dios establece esta Pascua que representa en la vida del pueblo de Israel la liberación de la esclavitud a una vida a la tierra prometida. Dice el versículo 1, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto. Le está hablando Dios al líder y al sacerdote en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primero en los meses del año. Vamos a ver algunos principios que Dios dio a las familias cuando estaban a punto de salir del pueblo de Egipto. Y estos principios serán para nosotros como iglesia principios espirituales que no podemos perder ni pasar por alto. Dice en el versículo 2 que el mes en el cual se iba a realizar la Pascua, a partir de ese momento comenzaría en el pueblo de Dios el año. Usted y yo nos regimos por un calendario que es gregoriano. En este momento estamos en el mes de septiembre, nos lo rige un calendario. Y seguramente en el tiempo en el cual Dios está escribiendo esto, Israel estaba viviendo bajo el calendario egipcio y viviendo el día de acuerdo al calendario. Pero Dios establece un principio y dice que ese día, cuando se celebre la Pascua, comenzaría el año nuevo para Israel como nación. No para el calendario egipcio, sino para Israel sería el primer año. Es decir, en el momento en el cual Dios saca a Israel, comienza un año nuevo y comienza una vida nueva y comienza Dios a gobernar su vida. El primer principio que encontramos aquí, hermanos, es de que cuando Dios saca a Israel, comienza el año de Dios en el pueblo. Hay un texto que está en 2 Corintios 5:17. Vaya conmigo. 2 Corintios 5:17. Un texto muy conocido, pero tenemos que ir para verlo. 2 Corintios 5:17. Téngalo ahí y le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Se recuerda cuándo fue el día y el año cuando usted le entregó su vida a Cristo? ¿Se acuerda qué día fue, en qué año? Porque en el momento que usted le entregó su vida a Cristo, ese día que usted le entregó su vida a Cristo, ese año que le entregó su vida a Cristo, a partir de ese momento el calendario de Dios aplicó en su vida. No importaba cuántos años había pasado, ni cuántos días, sino que en el momento que usted le entrega su vida a Cristo, en ese momento comienza una vida nueva en su vida. Dice el texto que le di, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas. ¿Qué dice, hermano? La Biblia establece un principio. Cuando un hijo de Dios le entrega su vida a Cristo, en ese momento comienza una vida nueva. Una vida nueva que debe de estar sujeta de acuerdo a la palabra de Dios. Ya no puedes seguir viviendo como venías viviendo, con una vida de tradiciones y costumbres, sino que ahora somos llamados a vivir una vida de acuerdo a lo que Dios habla en su palabra. El primer principio en una vida espiritual es de que en el momento que tú le entregas su vida a Cristo, vas a comenzar a vivir una vida de acuerdo a la palabra. No puedes seguir viviendo como venías viviendo. La Biblia dice que cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, somos una nueva criatura. En ese momento hay un borrón y cuenta nueva en nuestra vida y comenzamos a vivir experiencias nuevas, una guianza nueva que va a llevarnos para que Dios sea glorificado. Vea cómo le explica Jesucristo en Juan 17, versículo 6. Juan 17, versículo 6. Es muy importante, hermanos, que como familias cristianas también tengamos
el contexto espiritual de saber cuándo y en qué momento le entregamos nuestra vida a Cristo. Porque ese momento es crucial, porque nos lleva a vivir una vida diferente. Dice el texto, versículo 6, he manifestado tu nombre a los hombres, que del mundo me disteis. Tuyos eran y me los diste, y ya han guardado. ¿Qué han guardado, hermanos? ¿Sabe que una característica de una familia y de un hogar espiritual es aquel hogar que guarda la palabra de Dios? Y guardarla no solamente incluye aprenderte el texto, también incluye obedecer la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe que la gran mayoría de los hogares cristianos que tienen un texto afuera de las puertas de su casa solamente lo tienen ahí como un nombramiento porque no viven lo que el texto dice? No hay una vida espiritual. Versículo 17. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. ¿De dónde vienen las cosas, hermano? De Dios. A veces venimos, escuchamos de Dios y pensamos que la predicación es del pastor. No, hermano. Lo que estamos esta tarde predicando es de Dios. Y si es de Dios, debemos de tener cuidado para obedecer lo que Dios nos habla. A veces la palabra se distorsiona porque pensamos que es de hombre. No, la palabra es de Dios. Versículo 8. Porque las palabras que me distes les he dado y ellos las recibieron. ¿Qué hicieron con la palabra de Dios, hermano? ¿Qué hace usted cuando escucha lo que Dios le dice? ¿La recibe o simplemente la escucha y la guarda en el bolsillo y cuando sale de aquí la olvida? ¿Sabe que la gran mayoría de los cristianos en las iglesias solo se quedan con el sermón, pero no viven lo que el sermón dice? Porque si lo vivieran fuéramos distintos. ¿Sabe que el gran problema en la iglesia cristiana hoy contemporánea, y no hablemos de México, hablemos de aquí del municipio, es el mal testimonio de los cristianos en las iglesias? Peleándose como perros y gatos, hablando uno del otro, haciendo cosas indebidas. Así no podemos ser la sal de la tierra ni la luz del mundo. Ellos dicen que recibieron la palabra y la recibieron como que era de Dios. Segunda parte del texto 8. Y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. ¿Por quiénes? Por los que recibieron la palabra, por los que guardaron la palabra. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste. Porque tuyos, ¿qué dice, hermano? Déjeme dar una noticia a usted, hermano, hermana, amigo. ¿Sabe que el mundo no va a cambiar? El mundo no va a cambiar. Quien va a cambiar van a ser personas que entiendan que Dios les habla. ¿Sabe que tu esposo no va a cambiar? Que tu esposa no va a cambiar. El que va a cambiar eres tú, si le entregas tu vida a Cristo. Tu esposo, tu esposa, tu suegra, tu nuera, ellos tendrán que entregarle cuentas a Dios. Pero Dios te habla a ti, no al otro. Al otro va a hablarle en su momento y va a ser lo responsable de la palabra que van a escuchar. Porque casi siempre pensamos que la otra parte cambie para que yo cambie. No, las cosas no caminan así en Dios. Dios va a cambiarnos aquellos que recibimos su palabra, que entendemos que las cosas vienen de Dios. Vamos a regresar a Éxodo capítulo 12, versículo 3 para ver el segundo principio. El primer principio que vimos es de que cuando sale Israel de Egipto, en ese momento comienza un año nuevo, una vida nueva, donde Dios le dará mandamientos y principios que el pueblo deberá de obedecer y guardar. Encontramos en Éxodo 12, versículo 3, el segundo principio. ¿Ya lo tiene? Versículo 3. Hablad a toda la congregación de Israel. ¿A quién le está hablando, hermanos? A la congregación, al grupo de personas. Más de 500,000 de judíos. Dios le da a Moisés y a Aarón que le hablen a toda la congregación, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según ¿qué, hermanos? Las familias de los padres. Un cordero, ¿qué dice, hermanos?
Esta ceremonia de la Pascua, establecida por Dios y no por Moisés para celebrar la liberación de Israel del pueblo de Egipto, establece un principio que la festividad de la Pascua tendría que celebrarse por familias. ¿Por qué, hermanos? Y sabe que todas las festividades y ceremonias que encontramos en la Biblia tienen que celebrarse por familia. ¿Qué significa eso, hermano? Vaya buscando Joel capítulo 2, versículo 16. El segundo principio es que todas las ceremonias tienen que celebrarse por familia, y la ceremonia o la festividad tiene que ser como un recordatorio de lo que Dios hizo al liberar al pueblo de Israel. Joel capítulo 2, versículo 16. En el segundo principio que encontramos que las cosas de Dios tienen que recordarse por familia. Tenga ahí Joel 2:16 y le voy a pedir que me ponga atención para compartirle dos puntos importantes. Cómo nosotros en el tiempo que vivimos celebramos festividades o ceremonias como recordatorio. ¿Cómo lo ponemos en práctica en nosotros? De la siguiente manera, hermanos. ¿Cómo celebramos o cómo recordamos nosotros los cristianos cuando Dios nos sacó del mundo, cuando Dios nos restauró y cuando Dios nos dio vida en Cristo Jesús? Número 1 es orando. Cada vez que usted ora en la mañana cuando amanece, usted está celebrando que Dios le perdonó sus pecados, que Dios derramó su sangre de su Hijo en la cruz del Calvario y le dio vida eterna. Cada vez que usted ora por sus hijos, usted está celebrando el momento que Dios hizo en su hogar y cambió su vida. La segunda manera como nosotros celebramos que Dios nos dio vida es cuando leemos su palabra. Cuando la iglesia, cuando las familias de la iglesia se sientan a la mesa con los hijos y comienzan con ellos a orar y a leer la palabra, es una manera para celebrar cuánto Dios nos ha perdonado. Vea lo que dice Joel 2:16. Estamos viendo a Joel un tiempo en el cual hay una necesidad de restauración en el pueblo. Dice el texto 2:16, ¿lo tiene? Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. ¿Qué le dice ese texto? Que una de las maneras como Israel podía agradecer cuando los libertó Dios de Egipto era reunir a la iglesia, a la congregación, a todas las personas alrededor de la reunión en el templo. ¿Sabía usted que una de las maneras para agradecer que Dios nos perdonó nuestros pecados es venir al templo? Aunque nadie dijo amén, es amén. Cuando usted viene con sus hijos al templo, es una manera de agradecerle a Dios porque Dios te perdonó, porque Dios te dio la vida, porque Dios te salvó, y si no fuera por Él, tú no estarías aquí. Y una manera para agradecerle a Dios es tomar a tu hijo, a tu hija, llevarla a la casa de Dios y decirle, mira hijo, este es el Dios que yo alabo, porque Él me perdonó, Él me dio la vida, y la única manera para agradecerle es buscándole a Él. Yo tengo una niña de 7 años. Y como pastor, días de la semana me toca estar aquí en Morelos o en Timilpan. Y mi hija cuando salgo de la casa me dice, papá, ¿dónde vas? Le digo a la iglesia y me dice, ¿voy contigo? Eso me alegra mi corazón. Y yo espero que cuando mi hija tenga 13 años me diga, papá, ¿dónde vas? Al templo, y me diga, ¿voy contigo? ¿Sabe por qué los padres no pueden traer a sus hijos al templo hoy que son grandes? Porque nunca los tomaste desde niño al templo. Porque nunca los llevaste, porque nunca tuviste el tiempo para llevarlos y enseñarles que una vida de gratitud en familia es llevar a tus hijos a la casa del Dios que te perdonó. No los mandes
ve con ellos. No les digas, ya oraste, sino, vamos a orar, hijo. No les digas, ¿ya leíste la Biblia? No, vamos a leer la Biblia. ¿Cuántos padres hoy que tienen adolescentes tienen tantos problemas porque lejos de que el hijo quiera estar con los padres, mejor está con los amigos o con las amigas? Ya no quiere estar con el papá porque le aburre. Pero si tú como padre, como familia, a tu hijo, a tu hija le enseñas a estar y juntarla alrededor de Dios, cuando ese niño o niña tengan 16, 17 años, ¿sabe dónde van a estar, hermanos? En el templo. Porque hay que enseñar las cosas en familia, hermanos. En la casa hay que sentarnos con la familia. Dice el texto de Joel 2:16, reunid al pueblo. ¿Cuántas veces o cuándo fue la última vez que tú a tu pueblo en tu casa lo reuniste? Y le dijiste, mira mi amor, hoy es domingo, hoy hay culto a las 3 de la tarde, vamos a arreglarnos, vámonos al culto. ¿Por qué, mamá? Vamos a celebrar en la casa de Dios que Él nos perdonó y nos salvó. Si tú quieres que mañana tu hijo esté aquí en el templo, siembra en su corazón que hay que asistir, porque hay que ser agradecidos con Dios. Mañana cuando tu hijo crezca y tenga 13, 14 años, aunque tú lo quieras traer, no va a venir. ¿Sabes por qué? Porque nunca lo enseñaste. Pero puedes decir, es que ahí en el templo hay un montón de hipócritas. Ese no es problema tuyo, es problema de Dios. Tú ven y busca a Dios. ¿Cuántos dicen amén? El otro va a entregarle cuentas a Dios. Tú trae a tu hijo, llévalo a la casa de Dios. Yo siempre les he dicho esto. Yo no obligo que vengan aquí al templo. A donde tú quieras ir, pero ve con tu familia y busca a Dios ahora que tienes la oportunidad con tu hijo y que lo puedes agarrar y llevarlo en brazos y llévalo a las cosas de Dios. Segunda de Corintios 6:2. Le decía yo que una de las maneras como nosotros podemos celebrar que Dios nos libertó, ya dijimos, fue orando, es leer la palabra y es llevar a nuestros hijos a la casa del Señor. Segunda a los Corintios 6:2. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora, el tiempo, ¿qué, hermanos? ¿Sabe que el tiempo aceptable para Dios es hoy? Para Dios lo que hiciste, lo que has dejado de hacer, bien o mal, hoy es el tiempo que Dios te dice, hoy es el tiempo para que arregles tu vida. Para que comiences a darte cuenta que las cosas, las enseñanzas, tienen que ser en familia. Las cosas se enseñan en casa, hermanos. He aquí, dice versículo 2, he aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de, ¿qué, hermano? De tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Dice Pablo, a nadie vamos a darle una razón para estorbarlos. ¿Sabe que eso habla de madurez? ¿Sabe por qué somos muy conflictivos como personas en el hogar, por decirlo así? Ahora que hablamos de la familia, porque somos muy inmaduros. Nos peleamos por cualquier cosa. Y la Biblia dice que no tenemos que dar ocasión de tropiezo a nadie. En versículo 4, antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Yo le hago una pregunta a usted. De los hermanos que tienen Cristo, ¿a cuántos puede recomendar como hijos de Dios? No me conteste. ¿Cuántos de los que somos hijos de Dios podemos recomendar y decir, ese hermano tiene temor de Dios? Esa hermana es una hermana que camina con temor a Dios. Sabe que es muy difícil recomendar a una persona que en Cristo Jesús, porque casi siempre habrá algo que le falta en crecer. Pero Pablo dice, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo y en el amor, ¿qué, hermanos?
¿Está conmigo? ¿Amor qué? ¿Y usted ama sinceramente? ¿Amamos con un amor que no es ficticio? Porque eso es parte de la madurez, hermanos. Quiero cerrar con un ejemplo que está en Lucas 2:41. El tema de la predicación fue o es la vida espiritual en la familia cristiana. No se lo olvide. Ser cristianos no por título ni por nombramiento, sino porque nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios. Encontramos un ejemplo extraordinario que es Jesucristo mismo. ¿Se recuerda de la mamá de Jesús? ¿Quién fue? María. ¿Y su papá? José. Y le pasa algo muy especial a este matrimonio de José y de María. Tenía un hijo que tenía 12 años. Aquí hay papás que tienen hijos en esa edad. ¿Cómo es un hijo a los 12 años? Es muy inquieto. Yo le hago una pregunta a los papás. ¿A cuántos de ustedes se le ha perdido su hijo? ¿Qué haría si se le pierde su hijo? ¿O qué no haría si su hijo se le pierde? ¿Dónde lo buscaría? ¿Cómo pasaría las noches? ¿En dónde desearía encontrar a un hijo que se le pierde? Porque es el caso de María y de José. Vamos a leer Lucas 2:41. ¿Lo tiene? Iban sus padres, me va siguiendo ahí con la vista, ¿ya lo tiene? Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de ¿qué, hermanos? ¿Se recuerda este Éxodo 12? Habla de la misma fiesta. Y cuando tuvo 12 años, Jesús, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acababa la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiese José y su madre. ¿Se les perdió? ¿Usted ha visto padres despistados que salen con los hijos, llevan 2 y van a la casa con 1? O que están todos en la casa comiendo y de repente, ¿y el niño dónde está? Hay padres despistados, ¿verdad? Que se le pierden los hijos aún en la casa. Bueno, fue el caso de María y de José, pues estaba más grande, 12 años. Fíjese, fueron a la fiesta, la pasaron muy bien allá María y José, pero cuando vienen de regreso dice que se les perdió, versículo 43, al regresar ellos, acababa la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiese José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de, ¿cuánto, hermanos? De un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Oye, ¿está José por allá? ¿Este Jesús por allá? No, ¿y por allá? Así hay padres despistados que se les pierden los hijos. No saben dónde están. Dicen, no, pues se fue con la tía Martita. Y llegan allá con la tía Martita y no está el hijo ni la hija. Versículo 45. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscando. Es decir, recorrieron un día y se enteran que el hijo no va con ellos. Se tiene que volver a regresar un día de camino para buscar el hijo. ¿Se puede imaginar la angustia de María y de José? El único hijo, y lo han perdido. Versículo 46. Y aconteció que 3 días, ¿cuántos días? Qué padres, ¿verdad? Qué padres. 3 días y no lo encontraban. Y aconteció que 3 días después le hallaron. ¿Dónde lo encontraron? ¿No es hermoso esto, hermano? Que tu hijo se te pierda y que de repente tú vayas y lo encontraste. Mamá, es que me vine a la reunión de oración. Por eso me vine al templo. Mamá, es que me vine porque hubo el culto de estudio. ¿No es mejor encontrar un hijo en el templo que fuera del templo, papás? Hay que enseñarlos. Hay que llevarlos. Dice que lo encontraron en el templo y fíjese, lo encontraron sentado en medio de los sacerdotes de la ley, oyéndoles y preguntándoles. ¿Sabe que este acontecimiento, hermanos, nos habla de un hecho de papás que fueron con sus hijos, con su hijo constante al llevarlo a las cosas de Dios? Todas las cosas tienen que hacerse conforme a la palabra.
Si tú mañana quieres encontrar a tu hijo en el templo, enséñaselo hoy. Para que mañana cuando tu hijo no esté en tu casa, digas, es que se fue al culto. Está en el templo, escuchando de Dios.